¿Qué es la soberanía? La soberanía, junto con las instituciones administrativas y el gobierno, es uno de los elementos que componen al Estado. Este concepto, que proviene del latín, se popularizó tras la instauración del absolutismo en Europa, ya que fue utilizado para justificar la imposición del poder del monarca por sobre el poder de los señores feudales, que eran quienes habían administrado los territorios hasta ese momento en Europa. Es de destacar que la soberanía del monarca derivaba del derecho divino, es decir, que se consideraba que el rey ocupaba ese puesto por mandato de Dios. Uno de los grandes teóricos de la soberanía fue el filósofo inglés Thomas Hobbes. Él, en su obra Leviatán, explicó que el poder debía ser absoluto. Esto quiere decir que la soberanía no podía dividirse y recaía en un cierto hombre o asamblea de hombres. Entonces, para Hobbes, la figura del soberano era la única forma posible de poder y por eso no podía existir la división de poderes tal como la conocemos hoy en día. En contraposición, el filósofo francés Jean-Jacques Rousseau planteó en su contrato social que la soberanía residía en el pueblo y, por cuestiones prácticas, el Estado se convertía en el administrador de esa soberanía. Entonces, según Rousseau, los ciudadanos serían a la vez soberanos y súbditos. Este sistema, que hoy en día es la regla a nivel global, se conoce como soberanía popular y su expresión máxima la constituye el sufragio universal en lo que respecta a la elección de representantes. Entonces, para definir a la soberanía, podemos decir que es la capacidad que tiene un Estado de tomar decisiones dentro de su territorio y sobre su población. En otras palabras, la soberanía se erige como la autoridad máxima sobre la cual reside el poder del Estado y es la que brinda la capacidad de dictar sus propias leyes, controlar sus recursos y determinar asuntos prácticos de la vida pública sin la intromisión de otros estados o de entidades que sean externas a este Estado soberano. Sí destaquemos que en un Estado de Derecho el accionar soberano siempre debe respetar lo que está instaurado en la Constitución Nacional y en los acuerdos del derecho internacional. Podemos decir también que la soberanía, según el ámbito en que esté aplicada, se puede clasificar de distintas formas. Por ejemplo, existe la soberanía política, que implica la capacidad de fijar normas y de tomar decisiones que afectan a la vida pública de un territorio determinado. También podemos hablar de soberanía económica, que está relacionada con la capacidad de un Estado para manejar sus propias finanzas. Esto quiere decir para tomar decisiones relacionadas con su moneda, ya sea su emisión, impuestos, barreras arancelarias, tasas y demás. Si hablamos de soberanía alimentaria, podemos decir que esta representa la capacidad del Estado de satisfacer las necesidades alimenticias de su población de forma autónoma y, nuevamente, sin dependencia de otros estados. La misma se encuentra en relación con el derecho de los pueblos de producir y distribuir sus propios alimentos, evitando las políticas extractivistas y la importación de alimentos de bajo costo. La soberanía tecnológica también podemos señalar que es el desarrollo de tecnologías en beneficio de los ciudadanos de un territorio. También plantea un uso consciente de las nuevas tecnologías y la autogestión para promover la autonomía respecto de las corporaciones multinacionales. Un ejemplo fundamental de la soberanía tecnológica es la informática libre y abierta. Y podemos también señalar, para ir terminando, la soberanía militar, que es la capacidad que tiene el Estado de proteger las fronteras de su territorio haciendo uso de las Fuerzas Armadas. En resumen, la soberanía entonces es la capacidad que tiene el Estado de actuar sobre su población y sobre su territorio, pero siempre teniendo en cuenta que el Estado es el depositario de la soberanía cuyo dueño, digamos, es finalmente el pueblo.